Muy buenas tardes. Vamos a explicar qué son los present verbs y a dar algunos ejemplos. Iniciamos. Present verbs son verbos a los que acompaña un adverbio o preposición. Estos modifican el sentido del verbo al que acompañan. Los verbos compuestos se usan mucho tanto en el inglés escrito como en el hablado. Constantemente surgen nuevos present verbs, ya que la estructura gramatical de los mismos es un recurso muy flexible para crear nuevos verbos y expresiones. Además, un mismo present verb puede tener varios significados. Los present verbs se componen de dos palabras y a veces de tres. Por ejemplo, look for to. Este present verb está compuesto por un verbo, look, por un adverbio, forward, y la preposición to. El verbo look significa mirar, pero el present verb significa esperar. El adverbio o preposición pueden cambiar totalmente el significado del verbo al que acompañan. Veamos cuál es el esquema básico de un present verb. Entonces, está compuesto de un verbo más una partícula. Esa partícula puede ser la preposición o el adverbio. Miremos los ejemplos. Look, que es el verbo, y la partícula, que es up. Y esto significa buscar. Tenemos el verbo run y la partícula away. Entonces, run away significa huir. Tenemos el verbo give y la partícula up. Entonces tenemos give up, que significa rendirse. Los present verbs los tenemos de dos tipos. Los intransitivos, que no necesitan un objeto, y el verbo y la partícula son inseparables siempre. Ejemplo: you should look up in the dictionary. Vemos que la partícula should look está junta. Y tenemos los transitivos, que necesitan de un objeto. Estos intransitivos se dividen en los separables e inseparables. Los separables son los que llevan un verbo más el objeto más la partícula. Ejemplo: I treat the teacher one. Y los inseparables llevan un verbo más la partícula más el objeto. Entonces vemos allí el cambio. Peter ran into the wall. Vamos a mirar varios ejemplos donde aplicamos los phrasal verbs. Tenemos el primer ejemplo, que es take off. Significa despegar. Tenemos el ejemplo I was my friend's flight. I was nervous and the plane took off. Tenemos el present verb carry out, que es llevar a cabo. Tenemos el check-in, que significa presentar documentos o registrarse. Tenemos el get up, que es rendirse. Tenemos el drop off, dejar a alguien en un sitio. Otro es el woken, despertarse. Look after, cuidar a alguien.
tenemos set up, fundar o establecer. Luego está el go back, volver. Tenemos el come across, encontrar. Go over, revisar. Tenemos el bring down, dejar de funcionar. Come in, llamar a alguien. Look out, que significa bloquear o encerrar. Y por último, tenemos el phrasal verb mix up, que es confundir algo. Aquí, cada uno de ellos tiene su ejemplo, que a medida que vayamos viendo, pues, los ponemos en práctica.